Poema de amor, María Mercedes Carranza. Afuera el viento, el olor metálico de la calle. Ya dentro va dejando todo lo que lleva encima. Primero la cartera y la sonrisa. Se deshace de las caras que ese día ha visto. Los desencuentros, la paz fingida, el sabor dulzarrón del deber cumplido. Y se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en su carne. Cuando se encuentra desnuda, se busca, casi como un animal se olfatea, se inclina sobre ella y se acecha. Inicia una larga confidencia tierna, se pide respuestas. Tal vez tiene la mirada turbia, separa las rodillas y como una loba se devora. Afuera el viento, el olor metálico de la calle. Pues se trata de María Mercedes Carranza, poeta colombiana, nacida en 1945 y muerta en el 2003, una decisión que ella toma de acabar con su vida, siguiendo un poco la imagen de ese gran modernista y ese gran posromántico que es José Asunción Silva. José Asunción Silva, que le da el nombre a la casa de poesía que ella fundó en 1986 y que dirigió hasta su muerte. María Mercedes Carranza, hija de un notable poeta, de Eduardo Carranza, quien fue también, además de poeta, agregado cultural en España, es decir, trabajó en el servicio diplomático. María Mercedes vivió parte de su infancia y de su adolescencia en España, y eso de alguna manera denota también algo muy particular de la poesía colombiana, o de cierta poesía colombiana, que tiene una fuerte marca de hispanidad, una fuerte marca, una presencia de la poesía española de generaciones anteriores, pero también de las generaciones más recientes. Y María Mercedes Carranza es sin duda una autora que acusa esa presencia de la poesía española. Después del nadaísmo viene una serie de poetas que tratan de agruparse, que han intentado clasificarse, darse una cierta taxonomía. Por ejemplo, la generación golpe de dados, la generación sin nombre, la generación desencantada. Todos ellos, más o menos, cercanas en la edad, coetáneos de alguna manera, ¿no? Puedo mencionar a poetas como Juan Manuel Roca, que nace en 1946, a Darío Jaramillo, a Harold Alvarado Tenorio, a Gómez Hattin, a Álvaro Miranda, a Nicolás Uescún, a Mario Rivero, a Juan Gustavo Cobo Borda, a Miguel Méndez Camacho, por mencionar a algunos. Pero yo pienso que de alguna manera María Mercedes Carranza no pertenece a ninguna de esas generaciones. Fue una gran promotora cultural. Pienso que fue una gran difusora de la poesía colombiana. Hay que decir que hasta el año 2000 más o menos, en México, al poeta que más se conocía era Juan Gustavo Cobo Borda, que tenía fuertes relaciones aquí con ciertas élites intelectuales, pero después del año 2000 esto empieza a cambiar y empieza a haber un ir y venir, un flujo de intercambio poético entre México y Colombia, ¿no? Bueno, voy a leerles otro poema de este libro, La Patria y otras ruinas. Es una antología que hizo la selección Francisco José Cruz. También aquí tengo este libro, El canto de las moscas, del cual también voy a leerles algún poema. Y por supuesto, este libro, esta colección que ha preparado su hija Melibea para difundirlo tanto en Colombia como fuera de su país. Yo espero que muy pronto en México tengamos una buena edición de la poesía de María Mercedes Carranza. Este poema se llama Babel y usted. Si las palabras no se arrugaran, si fuera posible ponérselas cada mañana como una blusa o una falda, previo uso del quitamanchas, el cepillo y la plancha, si no se pudieran pronunciar ya más por lo brilladas y rodillonas, si después de un largo viaje se botaran como la maleta tan descosida, tan llena de letreros y de mugre, si no se cansaran, si fuera normal y corriente someterlas a chequeo médico cada año, con diagnósticos y exámenes de laboratorio, vitaminas y reconstituyentes, y hasta menjurjes para la anemia,
Si las palabras hicieran sindicato en defensa de sus fueros más legítimos y reclamaran indemnizaciones por abuso de confianza a aquellos que las tratan como a violín prestado, si algún día hicieran huelga, ¿qué opina usted, García? Pues yo conocí a María Mercedes Carranza en el año 2001. Fue la primera vez que yo visité Colombia, que se encontraba en una circunstancia de violencia terrible. María Mercedes Carranza sufría mucho por el secuestro de su hermano en manos de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la guerrilla, en eso que se llamó la pesca milagrosa, como esta corriente de eufemismos que se utiliza un poco para ocultar la violencia, como también se hablaba de los falsos positivos. Pero bueno, su hermano estaba secuestrado, nunca apareció, y eso generaba en ella un estado de ánimo de depresión. Pero también la situación del país, que era una situación terrible, que está de alguna manera reflejada en esa gran novela de mi amigo Evelio Rosero, Los Ejércitos, que es una radiografía de la situación política y militar en Colombia. Allí pues María Mercedes Carranza encabeza un movimiento de poetas, un movimiento de pacifistas que se llama Alzados en Almas. Bien, voy a leer otro poema de ella, se llama Artaud entre palabras, para que vean ustedes los diferentes registros, una poesía que va de lo coloquial, que va de lo cotidiano, pero sobre todo de lo dialógico, de lo conversacional, y que tiene, insisto, este tono muy de la poesía española, de la transparencia, de la comunicación, de una cierta solvencia en el lenguaje. En América Latina decimos Antonín, porque así se escribe, Antonín Artaud, pero entonces tendríamos que decir Antonín Artaud. Lo voy a leer como lo leen los franceses, Antonin Artaud. Antonin Artaud está sentado frente a su peor enemigo, Antonin Artaud, a quien observa como un espectáculo inútil. Tiene los nervios drogados con opio y trata de escribir un poema que ha de ser la vida misma. Por ello, solo escribe sollozos, blasfemias, gritos. Pero nadie oye Antonin Artaud. Todos están muertos, se sabe, y él trata de herirlos para que despierten con su desafiante solidaridad. Lucha a dentelladas contra los invisibles demonios que envenenan el aire. En el ansilo para loco de Rodin, cabizbajo, desdentado y baboso, Antonin Artaud ha perdido como un niño de 4 años, dócil, aprende de nuevo las primeras palabras. El feroz resplandor del naufragio lo ilumina repentinamente y ahora es Artaud el resucitado. Ahora vuelve a la vida, pero parido por él mismo. Yo soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo. Un último gesto solitario lo cura por fin. Hospital de Ivry, un 4 de marzo de 1948. De la desdicha de estar en el mundo, Antonin Artaud olvida para siempre a Antonin Artaud. En este medio, un tanto marcado por las diferencias sociales, por las diferencias de clases, en una sociedad muy estratificada como es la colombiana, los poetas son personajes de la vida cultural que han ocupado un sitio muy particular en Colombia. Por eso nace este centro cultural, esta casa de poesía José Asunción Silva. Y es ella quien la dirige, y es ella quien la atiende, y es ella quien la promueve. Así pues, en este contexto de los alzados en almas, la conozco, una mujer de un carácter muy fuerte, una mujer de un carácter determinante, muy empeñosa, muy echada para adelante, muy combativa, muy dispuesta a luchar por los intereses de la cultura. Este poema es tremendo y de alguna manera refleja ese sentimiento, ese estado de ánimo que campea en la sociedad colombiana. Tengo miedo. Todo desaparece ante el miedo. El miedo se sonia, ese bello sentimiento sin aleación, puro y desinteresado, uno de los pocos que saca su nobleza del vientre. Albert Camus, Calígula.
Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta, quizás, solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde se ve ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. En esa misma dirección hay otro poema que nos aproxima a la idea que tiene la poeta de su propio contexto histórico, de su propio contexto geográfico y sociológico, y esta noción de la patria, una noción dramática, una noción desesperante de la casa, la patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina. Hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa son ruina. Las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carnes y cenizas se confunden en las caras. En las bocas, las palabras se revuelven con el miedo. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. Bien, pues es una poesía muy fuerte, es una poesía de imágenes rotundas, de imágenes dramáticas, dramáticas en el sentido de la acción, ¿no? Me tocó a mí comunicarme con María Mercedes Carranza en el año 2002, cuando vino Colombia, cuando vino Bogotá como ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la ciudad de un libro abierto, así se llamaba entonces, y vino una delegación muy grande de poetas colombianos, de escritores y de artistas, y le extendí la invitación a María Mercedes con el deseo de que viniera, y me escribió una carta explicándome que era muy difícil para ella venir porque había programado un viaje muy largo, un viaje para el cual se tenía que preparar. Nunca me imaginé que ese viaje tenía que ver con la despedida final. Y por cierto, allí manifestaba de manera pues muy amable, muy generosa, su admiración por la revista Alforja en la cual yo estaba integrado. Bueno, vamos a terminar con un poema y con otros muy pequeños para que tengan otro registro de la poesía de María Mercedes Carranza. Este poema que se llama Conversación con mi hija, con Melibea Garavito, que por cierto quiero también aprovechar para felicitar la labor de divulgación que ha hecho con Luz Eugenia Sierra. Ambas han promovido la poesía y la han actualizado, la poesía de esta poeta colombiana, María Mercedes Carranza. Conversación con mi hija. Muchas cosas pasarán sobre tu cuerpo, lluvia, deseos, labios, tiempo, gastarán tu piel y por dentro tu alma. A menudo tendrás que saludar a la fe, a la esperanza, a la caridad. Son cuestiones inevitables. Usa la cortesía y santas pascuas. Te acosarán a respuestas, blanco sobre negro. Y viva la civilización. Te gritarán y cuando entiendas por fin que el mundo es redondo, habrás perdido para siempre. Sobre tus hombros la llevarás,
a la civilización, te digo, vestida de gringa, o de sueca, o de japonesa. Esta dama, lee a Platón, se bendice las axilas con desodorantes, toma Coca-Cola y no permite que la saluden con el sombrero puesto. Usa siempre la cortesía y no se te olvide, hija, lavarte los dientes todas las mañanas y apagar la luz antes de dormir. Y termino con dos poemas muy breves, con ese estilo también de la concisión, de la economía del lenguaje, de este libro, El canto de las moscas. El viento ríe en las mandíbulas de los muertos. En Ituango, el cadáver de la risa. Y este último para concluir. Esto es la boca que hubo, esto los besos. Ahora solo tierra, tierra entre la boca quieta. Bien, pues con esto concluimos esta aproximación a la poesía y a la figura de María Mercedes Carranza, poeta colombiana. Pues los espero entonces en la próxima cápsula. Hasta pronto.